Dice de Divaldo Pereira Franco por el espíritu de Manuel Filomeno de Miranda. En la página 217, antes de iniciar el capítulo 14, dice: los códigos de justicia nunca son defraudados y todo se regulariza para el beneplácito del amor. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco. Capítulo 14. Planificaciones y visita superior. Aguardamos con lógica expectativa la reunión que se llevaría a cabo con otros miembros de diversos grupos de trabajo semejantes al nuestro. La misericordia del Señor había determinado que esa ayuda se realizara con urgencia, a fin de que los procesos de sufrimiento fueran atenuados a través de los recursos energéticos. Eso significaba que, en la unión de los dos estados vibratorios, entre los reencarnados y los desencarnados, la acción del bien es constante e inmediata. Basta con que el necesitado sintonice con las fuentes del amor, para que de inmediato reciba la respuesta de la paz y del coraje. La oración, sin duda, no elimina el dolor ni impide que el deudor repare, pero calma, fortalece y contribuye con armonía interior para resolver mejor las problemáticas que surgen. El día había llegado bendecido por un fuerte sol en nuestra área de trabajo y la institución se hallaba en actividad desde muy temprano. Las súplicas llegaban desde los dos planos de la vida debido a las perturbaciones causadas por las fuerzas del mal. Con la tenacidad de su violencia que intentaban romper las defensas espirituales de la institución y penetrar en su interior a fin de generar dificultades y molestias. Aquella mañana, por ejemplo, un joven drogadicto había llegado telementalizado por un espíritu de carácter cruel, que lo inducía a entrar en la sala destinada a los pases, a pesar de que en esa época se hallaba cerrada debido a la pandemia. Cuando se le explicó que resultaba imposible atenderlo, el joven, inspirado por el perverso verdugo espiritual, comenzó a levantar la voz y se puso agresivo con el colaborador que lo atendía, de modo que Claudio debió intervenir en su ayuda. Aplicó pases dispersivos en los centros coronario y cerebral del paciente para decimantar al despiadado espíritu, que gritaba furioso expresándose de forma sórdida y con amenazas implacables. Es comprensible que los vengadores y justicieros se sientan enfadados contra aquellos que con espíritu de solidaridad e invitados por la caridad fraternal se disponen a auxiliar a los individuos que sufren. Los códigos de justicia nunca son defraudados y todo se regulariza para beneplácito del amor. La medium Malvina había amanecido debilitada por el desgaste de la comunicación con el enanito, pero durante la oración de la madrugada, gracias al vínculo con su guía espiritual, se sintió mejor y en condiciones de realizar las actividades de esa jornada de trabajo. Algunos de nosotros nos dedicamos a cooperar con Gumersindo, que se encontraba en excelentes condiciones morales y espirituales. La reunión le había hecho muy bien, tanto a él como a su esposa, dado que, una vez apartado el hipnotizador que la atormentaba, Clementina comenzó a reflexionar bien orientada y Gumersindo notó que ella había mejorado significativamente. Se dio cuenta de que sus ruegos habían sido escuchados, ya que durante la noche había recibido la orientación que necesitaba. Ninguna persona caminará solas y sufriendo, toda vez que eleve su pensamiento a la fuente del amor, que habrá de impregnarla con una suave sintonía benéfica. Las actividades eran numerosas y transcurrimos las horas con la entrañable alegría de haber sido invitados en un momento tan significativo para la historia de la humanidad. Los servicios se multiplicaban y atentos al tiempo de que disponíamos, aceptábamos todos los desafíos dedicados a las tareas de la noble institución en su accionar doctrinario. Prácticamente no notábamos el paso de las horas. Al anochecer, nuestro grupo experimentó un inefable bienestar, producto de la buena expectativa del encuentro previsto para aquella ocasión. La reunión tendría lugar en el corazón del Amazonas, hacia donde nos dirigimos siguiendo al mensajero que nos guiaba. Nos deslumbrábamos al sobrevolar las benditas tierras del Brasil. En la noche, la luna de plata era más grande de lo habitual,
debido a la posición geográfica en que nos encontrábamos. La selva, llena de vida, parecía irradiar alegría por el brillo de la copiosa vegetación que parecía entrecortada por exuberantes ríos, cuyas aguas reflejaban la luz de Selene. Cuando llegamos al lugar elegido nos quedamos boquiabiertos ante la belleza de colores rutilantes, así como por el movimiento de espíritus y de vehículos colectivos en pleno esplendor de la selva que veíamos desde lo alto. Un edificio circular, semejante al Coliseo de Roma, pero más pequeño, contaba con una iluminación especial que salía del propio material con que había sido edificado. Otros edificios, de menor tamaño, se distribuían en forma rectangular entre calles bien trazadas y suavemente iluminadas por la exuberancia del plenilunio. El Coliseo se hallaba casi totalmente ocupado por una infinidad de espíritus procedentes de ambos planos, el físico y el espiritual. Nuestro conductor nos explicó que aquella comunidad era la responsable de la vida en esa región, cuya selva se extendía hacia otros países fronterizos del Brasil y que participaban de la misma mata espesa y voluminosa de ese reservorio de vida y de abundantes recursos para el futuro. Aquella actividad había comenzado en la etapa posterior al Tratado de Tordesillas, suscrito en la ciudad que le dio nombre en junio de 1494, entre el Reino de Portugal y la Corona de Castilla, para repartirse las tierras descubiertas y por descubrir entre ambos países en cualquier parte del mundo. En América del Sur se delimitaron las tierras que formarían el Brasil, separándolas de la España con una línea imaginaria, que dio lugar a este país continental y a los países hermanos casi todos fronterizos con sus benditas tierras. Esos países recibían los beneficios de aquel pulmón del mundo, para que la fraternidad reinara entre las naciones que componían aquella inmensidad territorial, a la vez que todos velarían por su preservación y su desarrollo. Además de las selvas y los ríos llenos de vida, su suelo es una reserva inimaginable de ricos minerales necesarios para el progreso de la humanidad, desde el oro hasta otros minerales radiactivos indispensables para las industrias del porvenir. A través de los tiempos, la comunidad socorre a nuestros pueblos hermanos de las selvas, que habitan en ellas desde las etapas iniciales del proceso antropológico de la evolución. Asimismo, no habían sido olvidados aquellos espíritus que formaron los quilombos y los mocambos, los cimarrones y los palenques, especialmente el quilombo de Curiaú de Amapá y el quilombo de los palmares de Pernambuco y Alagoas, así como de todos los esclavos que huían en busca de reposo y una vida digna. Había tribus diferentes de raíces muy antiguas, algunas de las cuales habían descendido de la gloriosa cordillera de los Andes y que proseguían en la saga de su crecimiento hacia Dios y la vida. Otras comunidades específicas de distintas regiones encontraron en aquella cultura los recursos para aplicar en sus edificaciones regionales. Era como una sede central para esparcir bendiciones en toda América del Sur y algunas islas del Caribe. Por esa razón había sido elegida para recibir a los jefes de los grupos que desplegaban sus actividades en las tierras de la Cruz del Sur y de los países vecinos. Comenzaron a llegar los representantes de las actividades extraordinarias para que recibieran colectivamente los esclarecimientos necesarios en esos momentos relevantes para la humanidad. Afrodescendientes, indígenas, chamanes de diversas tribus e inclusive de algunas no aculturadas se encontraban presentes, guiados por abnegados mentores de diversas creencias religiosas, para que recibieran las orientaciones y las aplicaran conforme a su capacidad de entendimiento. Sorprendido, vi llegar un grupo de nobles seres espirituales capitaneados por el mariscal Rondón, el explorador del oeste brasileño y otras personalidades hispanas que en el planeta dedicaron su existencia a las gloriosas historias de heroísmo de su fe religiosa y de sus conquistas espirituales en relación con los pueblos en los que habían renacido. Por nuestra parte también ingresamos y nos encontramos con miles de invitados, cientos de los cuales
estaban reencarnados, divididos conforme a sus orígenes, en una armonía de colores y de sonidos que repercutían en el aire gentil. En el ínterin, los servicios de difusión sonora anunciaron la llegada del embajador Ismael, que acudía para participar del acontecimiento. Confieso que no pude resistir la curiosidad y me concentré en la entrada del recinto, por la cual ingresaba una élite de guías espirituales, entre los que identifiqué a José de Anchieta y Manuel de Nóbrega, quienes acompañaban al doctor Becerra de Meneses Cavalcanti. Todos nos pusimos de pie, naturalmente y sin lucimientos innecesarios ni desorden alguno. Emocionados y agradecidos recibimos a los emisarios del mundo mayor. Nos sentíamos embelesados ante el esplendor vibratorio del ambiente. En la mesa de los directores se sentaron algunas personalidades históricas del Brasil y de otros países sudamericanos junto con el doctor Becerra de Meneses. En ese momento pudimos ver en el bello escenario un gran coro infanto-juvenil cuyas voces angelicales llenaron el ambiente con una magia musical de incomparable belleza. Aún no nos habíamos acostumbrado al esplendor de esos espíritus cuando vimos una luz multicolor en tonos suaves que descendía sobre el centro del escenario, hasta que en medio de una bruma resplandeciente se materializó poco a poco el sublime espíritu Ismael, mentor del Brasil, aureoleado de inconfundibles luces trascendentes. Un perfume de flores frescas, parecido al jazmín del Cabo Gardenia, estimuló al inmenso auditorio, que no pudo resistir la emoción ahora transformada en silenciosas lágrimas de felicidad. Como no estábamos acostumbrados a las excelsas concesiones de los cielos, nuestro límite emocional era traspasado por brillantes perlas que brotaban de nuestros ojos. El noble guía estaba acompañado por dos mensajeros que parecían venerables profetas de la antigüedad israelita. El coro hizo silencio y el sublime enviado de Jesús y sus áulicos fueron acomodados en la mesa, que se veía adornada con un inigualable arreglo floral de tonalidades azules y amarillas sobre un fondo verde característico de los colores de la bandera brasileña, símbolo de la patria. Después de saludar a los mentores que dirigían la solemnidad, el maestro de ceremonias se acercó a la tribuna y expuso algunas consideraciones. En este mismo instante, con las naturales diferencias propias de los usos de los horarios, prácticamente en todas las naciones del planeta se lleva a cabo un espectáculo semejante a este, con los dirigentes espirituales de cada país. Jesús, desde los excelsos niveles vibratorios en que se encuentra, envió a sus mensajeros para advertir a la humanidad y declarar que ha quedado definido el cambio evolutivo de nuestro globo. El guía espiritual de cada patria expondrá lo que está previsto para el futuro en relación con la inevitable transformación que ya se produce a paso lento, pero que ahora necesita acelerarse. Oigamos la palabra del Consolador, que deberá ser escuchada por todas las existencias humanas. Después del coro, el ángel Ismael hablará en nombre de los mentores del Amazonas, para simbolizar la fraternidad terrestre en esta ocasión especial e impostergable. Las voces vibraron armoniosas, entonando una sinfonía compuesta especialmente para la ocasión. A su término, el embajador del Maestro de Nazaret se acercó a la tribuna transparente y dio inicio al elocuente mensaje. Hijas e hijos de la tierra, que la paz del Señor esté en vuestros corazones. Conocéis la historia de la nebulosa de gases incandescente de la cual surgió nuestro sistema solar. Sabemos de qué modo la divina providencia manipuló esas fuerzas gaseosas para construir nuestro amado planeta. Serenó las convulsiones permanentes de su masa en ebullición, adornó su superficie con una inusual y majestuosa belleza, a la vez que dispuso sus océanos, sus mares y todas sus aguas para que la vida superara los difíciles y complejos factores ambientales. Los astros comenzaron a iluminar sus tinieblas y el cielo transparente y azul apareció con los 70 kilómetros
con los 60 kilómetros de altura de oxígeno, para envolver la superficie que contiene la materia ígnea de su interior. Lentamente surgieron las primeras expresiones de vida hasta el momento en que el ser humano comenzó a habitar en ella, como momento culminante de la obra de amor ante la posibilidad de crecer hacia Dios. Paso a paso, la ley del progreso estableció los paradigmas de comportamiento hacia la grandeza de la creación y a través de los mensajeros celestes se propuso mantener el equilibrio y la búsqueda de la iluminación interior para alcanzar la onda inicial generada en el Padre. Por último, vino Jesús, el propio constructor del planeta, para guiar a la humanidad conforme a su modelo de amor. Las primeras pasiones, sin embargo, la mantuvieron en la retaguardia de las sensaciones salvajes, mientras el orbe terrestre sollozaba con lavas volcánicas y con las revoluciones de sus placas tectónicas, para organizar sus entrañas y eliminar la energía excesiva, con miras a mantener el equilibrio majestuoso en su eje. Simultáneamente, los pensamientos y las acciones físicas de los seres humanos atrajeron muchas de las fuerzas inherentes a su proceso, que generaron calamidades indescriptibles. Hizo silencio para que pudiéramos reflexionar y luego prosiguió. Gracias a esa inderogable ley, el progreso de la sumisa Gaia, como la llamaban los griegos antiguos, alcanzó su clímax en este nivel de evolución más elevado, con miras a eliminar de su propio proceso las tragedias mayúsculas y las pesadas aflicciones que todavía forman parte de los mecanismos de expiación moral. El Padre ofrece a sus hijos terrestres un mundo regenerado, donde la ventura se podrá gozar con antelación. Eso se debe a que el Señor, en su misericordia, no desea destruir al equivocado, sino erradicar el crimen, de modo que abreviará el tiempo de la depuración. Por consiguiente, en estos días de purificación interior, la injusticia, la promiscuidad y la vileza moral de la mayoría de los humanos terrestres atrajeron los tormentos que actualmente afligen y atemorizan a las multitudes desorientadas. Son muchos los que en su suprema ignorancia, sedientos de los placeres ultrajantes, no se dan cuenta de la terrible aniquilación. Estaban previstos horrores y alucinaciones devastadoras en guerras despiadadas que se iniciarían en los hogares desequilibrados, con comunidades y países que serían aniquilados cuando todo cambió. Este periodo es mucho más serio de lo que muchos suponen, pues creen que pasará rápidamente. Las soñadas soluciones apresuradas mediante vacunas preventivas y terapias providenciales atenuarán, pero no resolverán, los sufrimientos programados para la sociedad actual. Sucede que lo establecido se cumplirá, y los que prefieren el caos serán exiliados en mundos congéneres, pero inferiores, donde sentirán increíbles dilaceraciones morales al añorar la tierra amada y los afectos que no respetaron. Verán a la distancia la generosa madre fluctuante en los espacios luminosos, mientras ellos, sus desertores, llorarán amarguras en los lugares primitivos que se merecen. Una vez más, el amoroso mensajero hizo silencio, y mientras meditábamos podíamos oír nuestra propia respiración. Con la voz modulada, con ternura y amor, continuó. La pandemia resultante de la COVID-19, que asola a muchos países, vino en compañía de otra pandemia más cruel, la del crimen practicado por autoridades infelices que se aprovechan del momento para acumular fortunas y poder engañoso a expensas de la desgracia de millones de víctimas de las circunstancias infames que ellos mismos crearon y preservan. Para esos criminales conscientes del mal que están haciendo, la divina providencia reserva lecciones de rehabilitación muy dolorosas por culpa de su cinismo y de su crueldad para con las masas mutiladas por el sufrimiento y el abandono a que han sido relegadas. Esos vampiros de los bienes públicos y privados no huirán
de sí mismos ni encontrarán comodidad a la hora del rescate, como ocurre con aquellos que explotan y abandonan cobardemente. Por culpa de esos criminales aplaudidos por unos y odiados por otros, se prolongarán las enfermedades mediante epidemias regionales conforme a la densidad de su hediondez y los dislates morales, que atentan contra las leyes del orden y la ética, que pretenden transformar a las personas en espectros devorados por la sensualidad y las aberraciones sexuales, telementalizadas por espíritus del mismo quilate, caerán en esos sórdidos pantanos en los que muchos viven sin darse cuenta. Las comunidades de venganza en la tierra, en distintos niveles espirituales, están siendo desmanteladas y sus miembros reencarnarán como última oportunidad para que elijan el futuro como más les plazca. Confío en que todos los que aquí estamos habremos de brindarles el cariño y el amor que Jesucristo nos brindó en su época, ante las imposiciones algo semejantes de estos días. Somos invitados a intervenir de todas las formas posibles en los sueños bélicos y en los pensamientos nocivos, en las decisiones criminales y en los anhelos de rebeldía de los pueblos, para inspirar a las criaturas y socorrerlas con todas las posibilidades a nuestro alcance, impidiendo que el mal atraiga las mentes viciadas. Serán esfuerzos continuos de nuestra parte, porque también estaremos vigilantes y activos junto a las multitudes de desencarnados que habitan en la psicósfera tenebrosa de los lugares enfermizos, para aliviar la desesperación y orientar hacia el trabajo y el deber de la solidaridad a todos los que sufren e ignoran los factores que los condujeron a cometer hechos dañinos cuando los hubo. Todos disponemos de los tesoros incalculables del amor y de la caridad para dispensar en todo lugar, colocando luz en los veladores apagados para que siempre haya claridad. En el siglo pasado hubo un momento en el que el propio Jesús visitó nuevamente la tierra a fin de evitar la guerra que estaba por estallar por la voluptuosidad de algunas naciones soberbias y materialistas que todavía guardan el momento de imponerse sobre los demás. Su incomparable amor venció las ambiciones arbitrarias de los líderes alucinados y por eso actualmente el método de depuración de la humanidad es más difícil de superar, porque las tremendas armas almacenadas no consiguieron destruirlo. Solamente el amor tendrá el poder de vencer en las batallas de locura que se traban en la tierra, hasta la última que dará lugar a la victoria del Evangelio de Cristo, aunque con otras denominaciones, donde reinen el amor, la caridad y la compasión. El Padre Celestial se hará presente y definirá el rumbo de la gloria y de la paz para todos. Exultemos y cantemos himnos de gloria al Señor y a sus mensajeros afables y sabios. En el inmenso silencio surgieron las voces del coro y las melodías celestiales alentaron a todos los presentes dominados por las lágrimas, mientras pétalos perfumados caían de lo alto sobre la asamblea deslumbrada. No estábamos acostumbrados a las vibraciones superiores de la vida espiritual y nos sentíamos en un clima de amor universal, disfrutando las dulces ondas de paz y de esperanza en el futuro resplandeciente. El venerable mensajero se acercó al tubo transparente del que había salido y comenzó a diluirse mientras las suaves melodías corales alcanzaban el clímax de la belleza. Cuando volvimos a la normalidad, nos mantuvimos todos en silencio profundo, respetuosos del extraordinario espectáculo en que habíamos participado y que deberíamos hacer realidad en el plano físico, a pesar de las circunstancias que enfrentábamos. La noche resplandecía sobre la selva y nos embelezaban los rayos luminosos de variado color e intensidad que rasgaban los cielos en dirección a la tierra. Se trataba del fulgurante brillo de seres angelicales que acudían para socorrer al mundo en sufrimiento. Poco más de media hora después, regresamos a nuestra sede, cuyo movimiento espiritual era muy significativo.
Una oración sin palabras cantaba en mi corazón el reconocimiento a la impar experiencia de esos momentos inolvidables. Lentamente nos conectamos con los sufrimientos y las aflicciones de las multitudes en proceso de ajuste a las que deberíamos también auxiliar. Las leyes son de reciprocidad, ofrecen y piden, dan y recogen. Todo en la naturaleza obedece a ese vaivén que concluye en una suntuosa armonía. Un sentimiento de piedad y de compasión respecto de mí mismo asomó en mi espíritu al considerar la distancia que me separaba de las mercedes divinas, como si fuera un batracio en una noche de luna, deslumbrado y sin entender la luminosidad que todo lo adorna con excelsa belleza. No obstante, pensamientos elevados me llenaron de alegría y pude razonar con todo aquello y mucho más se encuentra al alcance de todos nosotros y que depende exclusivamente de la elección de cada uno. La melodía de la voz del guía espiritual del Brasil impregnó de tal forma mi sentimiento íntimo que permaneció como una vibración sonora armonizando todas mis células. Sin duda, como afirmó Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Al día siguiente, observamos que las capas más densas que cubrían el planeta se habían disipado parcialmente, como consecuencia de las vibraciones inasequibles que en la víspera habían llegado a todos los cuadrantes del planeta. Las personas parecían haber sido envueltas en su exterior con una luz suave e interiormente, con una peculiar esperanza. La ola de crímenes nocturnos disminuyó para que se volviera a experimentar un periodo de inocencia, aunque por poco tiempo. Lo importante es que los cielos habían descendido a la tierra, minimizando las angustias habituales. No se percibía un cambio significativo en los escenarios morales de los negocios ilícitos y los descalabros de la politiquería, esa hidra de Lerna, que siempre se recompone más dañina que en la fase anterior. Aquí finaliza el capítulo 14, que nos narra de planificaciones y visita superior. Estaba el Coliseo, ese sí era material. Sí, era un coliseo material en el plano espiritual. Por eso el coliseo que se parecía mucho al coliseo romano y que había unos cuadrantes rectangulares alrededor del coliseo. Entonces, en ese ambiente era donde se dio esa plática, se dieron esas orientaciones por parte de los espíritus superiores. Sí, estaba pensando aquí que vimos, estaban hablando de que había llegado ¿cómo se llama? Un joven que se quería suicidar, ¿verdad? Sí. Permítame. Está creo que en el inicio. En el inicio. Ah, sí. Un joven drogadicto. Ah, sí, que estaba tratando la manera de desarmonizar y desequilibrar. Ah, drogadicto. Uh-huh. Sí. No sé por qué me vino que era suicida. Sí. No, pero fíjense que lo interesante, y gracias por ese comentario, porque aquí nos está indicando que fue dado a la situación en que se encontraba, un espíritu de baja escala lo estaba induciendo a desarmonizar el ambiente, a desequilibrar el ambiente y no poder estar en sintonía, que es lo que puede y pasa regularmente cuando nosotros queremos estar en una posición de espiritualidad. Uh-huh. Sí. Acá nos mencionan que parte de la historia, como a través de los reyes de Portugal y de España se dividían
cada una de las regiones que ya habían sido descubiertas, conquistadas, y posteriormente iban a ser descubiertas y conquistadas, según ellos, como que fuese algo propio, pero que con el correr del tiempo, obviamente, eso nos hace reflexionar, que nos va ayudando para la superación, para la mejoría, para poder entender otros aspectos. Lastimosamente, que se ha hecho a través de la conquista, o sea, de imposición, y dentro de esa imposición es la religión, no respetando los cultos politeístas, si queremos verlo de esa manera, respetando sus creencias, sus pensamientos, y que no pretendían como hacerlo de una forma pasiva, sino que de una forma de violencia, en base a la historia, ¿verdad? Pero acá nos están narrando también cómo esta situación, hemos platicado en algunas circunstancias, lastimosamente, quienes se están aprovechando, no les digo se aprovecharon, sino todavía, y se ha dado mucho antes atrás, como la política dice, es que vamos a ayudar a quienes lo necesitan, entonces vamos a pedir préstamos a nivel externos, porque así fue. Yo sí recuerdo muy claramente cuando nuestro presidente actual mencionó que iba a haber préstamos para ayudar al Ministerio de Salud, para ayudar a quienes están trabajando en el área de doctores, enfermeros, medicamentos. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? De que después de que dieron la autorización, dieron el dinero, hubo muchas marchas por parte de doctores y de enfermeros que no recibían dinero de su sueldo de 2, 3, 4 meses de haber trabajado. O sea, ni siquiera no lo habían, ya lo habían trabajado, pero no habían percibido la mensualidad que le correspondía. Entonces ahí es uno de esos casos es donde nosotros nos vamos dando cuenta de las mentiras que existen. Esto es en nuestro país, y según como nos damos cuenta también existió en Brasil y ha existido en los diferentes países. ¿Usted qué piensa al respecto, Magnita? Que se aprovechan, como ven la necesidad, entonces ven que las autoridades saben que dicen vamos a ayudar, saquemos, pero ellos ya están pensando que cuánto van a tomar de ahí o no lo hacen. Pues eso siempre viene ahorita aquí en Guatemala, que están no sé si ya capturaron a uno que fue ministro de salud, que construyeron un hospital, Quiché, no sé dónde ahí, y no ve que dijeron que iban a comprar equipo nuevo, y no sé cuánto, no sé cuántos millones. ¿Y sabe qué hicieron estos? Sí. El equipo que estaba en el hospital del Parque de la Industria, sí. Se llevaron eso para allá y dijeron que eso era nuevo. Y entonces ya ahorita, aparte de eso, otros, yo no sé qué tanto equipo, pero que eran ya usados y ya no sirven. Entonces ahorita los están siguiendo usted. Mire por la gente. Entendí. Siempre es así. Sí, y lo que platicaba en una oportunidad con un hermano es que realmente por la falta de comprensión de que tenemos vidas sucesivas, o sea, lo que nosotros hagamos hoy, por eso nos menciona el Maestro Jesús de Nazaret, la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Ellos en su mentalidad, porque se encuentran en esas posiciones de fácil adquisición de bienes, entre paréntesis, y que pueden ellos mover de un lugar a otro los aparatos, lo que ellos se necesita, aparentemente que está bien, pero como todo está contabilizado, todo está establecido, qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, y ahí es lo que nos compete en su momento corregir el daño que nosotros cometimos. Y por eso en algunas ocasiones algunas personas mencionan, es que es injusto lo que está pasando, y por eso toman por ley con sus propias manos para que se haga aparentemente la justicia. Entonces hacen una serie de cosas que tampoco son correctas. Dentro de las leyes establecidas está
la ley del progreso. Entonces nosotros estamos progresando, pero que también tenemos que ir limitando ciertas circunstancias. Aquí nos indica dentro de la lectura, nos manifiesta que en el momento del siglo pasado, cuando se dieron las dos guerras, ¿verdad, Magrita? Tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, y se fueron dando esa serie de acontecimientos fuertes, pero que hubo un límite. Claro que la Segunda Guerra fue mucho más espantosa, si lo podemos ver de una forma global, porque se persiguió a más de 9 millones de judíos, fueron heridos, lastimados, humillados, y fueron muertos más de 9 millones, solo tomando en consideración una cifra X. Y no se diga el querer tener el poder, porque obviamente estamos todos involucrados dentro de la ley de la atracción. O sea, semejantes atraen a semejantes. Entonces, quienes están en esa posición tratan la manera de aprovecharse del botín, entre paréntesis. Ahora, veamos la parte de lo que ha sucedido durante estos 3 años del COVID, en donde supuestamente ha sido para poder apoyar, y al contrario, han habido más circunstancias fuertes, ha habido más escasez. Incluso no es anuncio, pero realmente la canasta básica actualmente está muy alta. El día, creo que hace 3 semanas, pongámosle 20 días, que me tocó ir a Quetzaltenango un domingo, adelantito de Quetzaltenango se llama un lugar que se llama Cabricán, 12 limones por 10 quetzales. Limón criollo, no era limón grande, era limón criollo, 12 limones. Y salía un quetzal 25, o no, un quetzal 30 tal vez cada limón. Pero si a 2 están los limones, a 2 quetzales. A 2 quetzales, antes estaba bien el limón en ese lugar. A eso me refiero, que por ejemplo ha subido mucho, y gracias a Dios nosotros somos productores de verduras, de frutas y de todo, pero que lastimosamente ciertas circunstancias han hecho de que todo encarezca, y eso significa también más limitaciones y también aprovechamiento, como usted bien decía, de tiempo atrás y actualmente de las necesidades que tenemos en nuestras vidas. Pero fíjate, Valito, que todo esto, yo siento que todo esto que ha subido es por la guerra esa de Irak y de cómo se llama. ¿Cómo no? Y mire, yo no veo noticias, pero por ver el programa aquel de Jaime Maussan, ¿se recuerda de él? Sí. Jaime Maussan, él tiene ese programa, ese sí pasa las cosas, mire, parece películas, hay todos los edificios, cómo están. Hay unos lugares todo tirado. Sí. Y yo no sé cómo le tomaron foto que dejaron a los civiles tirados. Los armados están tirados en la calle. Sí. Una cosa parece espantoso. Película. Sí, feo. De ver, espantoso. Y aquí como no sabemos, o tal vez no pasan todo, Eso. Pero entonces, por estos dos, también nosotros estamos sufriendo. Por la gasolina y todo eso. Si la gasolina sube, todo sube. Entonces, como tienen que traer, ¿verdad?, el transporte, le sube y ahí está todo. Sí. Y eso ya no va a bajar. Sí. Así está. No. Pero es también parte por ansia de poder de este señor, que ya tienen 1 año de estar en eso, pero mire toda la gente que ha fallecido. Fíjese que ahorita... y han destruido ciudades, han destruido ciudades. Muchas hermosas ciudades de siglos, Magrita. Cuando uno ve las construcciones maravillosas y lindas. Yo desconocía, vi algunos videos antes de cómo era Ucrania, y sí habían unos edificios preciosos, la verdad que, y no se diga las catedrales, porque la religión creo que es como católica, pero es una ortodoxa, creo yo, no estoy seguro, pero unas construcciones lindas y bueno, de una forma física hablando al respecto, pero también tomemos en consideración, y esa es la parte que a veces es duro, pero que al mismo tiempo uno va aprendiendo. Dentro de los libros espíritas nos manifiestan que
el escándalo es necesario. Quitemos la parte de los libros espíritas. Nuestro mismo Maestro Jesús de Nazaret mencionaba dentro de su orientación, dentro de sus parábolas, dentro de su disertación, el escándalo es necesario, pero hay de aquel quien lo provoque. Y nosotros aprendemos dentro de la doctrina espírita que hay pruebas colectivas. O sea, todos ellos por algunas circunstancias han estado atravesando esas situaciones tan difíciles, tan fuertes, porque es como, por ejemplo, estamos viviendo aquí en Guatemala y viene otro país y nos quiere sacar y quiere gobernar nuestro país, y no es ni siquiera de aquí de Guatemala, sino que porque a él se le ocurre apropiarse del espacio donde habitamos. Y entonces, obviamente, por miedo, muchos huyen, como parece ser que han habido más de 8 millones de personas que han salido del país, y dentro de lo establecido por parte del gobierno de Ucrania, si no estoy mal, los hombres tienen que quedarse para afrontar y pelear por la paz, entre paréntesis, de su espacio. Entonces, es bien difícil. Claro, usted decía algo cierto, Magdita, todo lo kármico que está cargando quien tuvo la gran idea de querer tener más poder, de querer tener más bienes. O sea, lo van analizando por muchos años y tratan la manera de crear una imagen falsa ante su pueblo, creyendo que están siendo como los salvadores, creyendo que están siendo los que son están ayudando realmente a su país, y están ayudando a otro país que se había aparentemente aprovechado. Cuando nosotros nos damos cuenta aquí de las enseñanzas que nos están manifestando con respecto hacia el mundo de regeneración, este libro nos manifiesta la importancia de ser muy cuidadosos, porque todo el daño que nosotros hagamos se va a revertir. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos pensando mal, estamos haciendo mal. ¿Eso qué significa? Que atraemos a entidades de la misma faja vibratoria para que nosotros tengamos más odio, para que nosotros tengamos más resentimientos, para que nosotros peleemos más los unos con los otros. Y por otro lado, aquí nos indica la oración. O sea, aquí hacen un parámetro en donde indican cuán importante que nosotros oremos para que nosotros estemos en sintonía con seres de luz. Aquí nos dicen que con que nosotros oremos ya se recuperó todo, ya se mejoró todo. No, pero nos fortalece, nos hace estar en sintonía con nuestros seres de luz para poder nosotros entender la situación que estamos atravesando, poder comprender las situaciones difíciles, y también le pedimos a Dios que nos dé una luz para saber cómo actuar, cómo corregir, sin lastimar, sin herir, sin señalar, sin hacer ningún mal para con nuestros hermanos, sino que por el contrario, hacer todo el bien posible. Y por eso, ¿qué es lo que decía el Maestro Jesús de Nazaret en aquel entonces? Que ahorita lo vamos a vivir, que ahorita lo vamos a recordar, cuando decía: mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, esa paz, yo sé que no es fácil, cuando me están golpeando, me están lastimando, me están apedreando, me están destruyendo mi país, pero lo importante es que podamos nosotros fortalecernos para poder seguir adelante en esta tarea que el Padre nos permite, para poder seguir adelante. Entonces, cuando nosotros nos recordamos de la época de Pascua, como se está viviendo, nos hace no recordar la pasión de Cristo de una forma triste, sino de una forma de liberación, porque así es como tenemos que tomarlo en consideración, en mi punto de vista, para que mi paz os dejo y mi paz os doy. Entonces, que nosotros nos vayamos esforzando. Claro, aquí estamos en que, bueno, voy a ver de qué manera. Hay algunos que si yo soy pacífico, van a ver dónde yo me voy a desestabilizar, y van a estar golpeándome y van a estar torpedeando para que yo me desequilibre. Pero la importancia es que nosotros no dejemos de orar, no dejemos de estar en sintonía con los seres de luz. Aquí nos hace mención con respecto a Ismael, que es un ser protector del país de Brasil. Ahora pensemos, ¿en Guatemala existe un protector? Sí, hay un protector superior, que es el encargado de nuestra querida Guatemala, y hay otros hermanos que están acorde a las actividades que nosotros tenemos que realizar, y no se diga nuestro guía espiritual,
que a algunos le llaman ángel de la guarda, no importa cómo le llamemos, pero que está nuestro, se encarga de que decirnos, hijo, ten cuidado, no hagas daño, no hagas daño. Hija, ten cuidado, no te enojes, no te enfades. Y así sucesivamente nos están dando ciertos consejos, como ustedes mamás, cuando le han brindado los consejos a sus hijos, ¿verdad? Que ven que algo que no está correcto y se dan cuenta que en su momento va a haber ciertas dificultades, ciertas penas, ciertas complicaciones en determinado momento. Entonces le dicen, detente, no sigas ese camino porque te vas a caer, te vas a lastimar. Yo te estoy diciendo porque ustedes como personas que han vivido más como mamás y se dan cuenta del futuro. Entonces son cosas que en este caso yo hago ese ejemplo o doy a conocer ese ejemplo porque es como lo que nos va brindando nuestro guía espiritual. Él sabe en determinado momento también nuestras vidas pasadas y no quiere que nosotros volvamos a cometer los errores garrafales que nosotros cometimos en el pasado. Entonces quiere que nosotros luchemos, quiere que nosotros nos esforcemos, quiere que nosotros hagamos y actuemos de una forma correcta, hagamos y actuemos de una forma digna. ¿Por qué? Porque va a beneficiarnos a nosotros. Ellos quieren que nosotros nos mejoremos. ¿Qué es lo que ganan? La satisfacción de que nosotros estamos cambiando. Entonces aquí nos están indicando las instrucciones que nos va brindando nuestros hermanos superiores. En este caso menciona, como bien decía usted en un principio, en un área así grande, bonita, especial, en donde se percibía, se sentía ese ambiente virgen, como son las plantas, como son las cosas de la naturaleza. Cuando nosotros vamos a áreas verdes, áreas naturales, de verdad, qué rico se siente uno fortificado, ¿verdad, Magrita y Herendia? Nos sentimos así muy fortalecidos, nos sentimos con energía, nos sentimos animados. No se diga cuando estamos escuchando el canto de los pájaros, o sea, de diferentes pájaros, la unión, el aire, o sea, cuando estamos escuchando incluso el silbido del aire que nos está armonizando y nos está equilibrando. O sea, tenemos que tomar en consideración eso. Claro, a veces nos acostumbramos a los ruidos de las motos, de los carros, de los camiones, de las camionetas, de las máquinas industriales, pero que también un momento de pausa nos va a servir para que podamos nosotros aprovechar y que podamos nosotros armonizar y que podamos nosotros valorar lo que es la naturaleza. Ahorita que yo les estaba comentando eso, me hizo recordar cuando en determinado momento que no podíamos salir, se recuerda que como ya estaba limpio los mares, estaban limpios los ríos, no había contaminación por parte del ser humano que somos todos nosotros, los animalitos se sentían tan cómodos que iban de un lugar a otro sin ningún miedo. ¿Por qué? Porque los peores cazadores no son los animalitos agresivos, sino somos nosotros, porque a veces nos ponemos a analizar que hacemos daño solo porque sí al entorno en donde nosotros nos encontramos. Entonces tenemos que cuidarlo con nuestras acciones físicas y también con nuestros pensamientos, con nuestro pensar. Cuanto mejor nosotros pensamos, vamos a ir equilibrando y armonizando el ambiente. ¿Qué menciona usted, Mayrita? Fíjense que estaba pensando en cuando estábamos hablando, ahorita me recordé de una cosa que vi, no sé qué puede pensar usted. Dicen que habían, ¿cómo se llama? Cohetes y todo el armamento bélico de los rusos, que ya iban a ¿cómo se llama? Estaban como estacionados y dicen que apareció un objeto que creen que ese no era de aquí. Y los de Ucrania dijeron que ya no mandaron nada y no ve que les dispararon y dejaron inservible eso usted y ahí lo sacaron como que era un, ¿cómo se llama? Sí, era un ovni. Sí, ya entendí. Hizo eso usted y puede ser, Maguita, estamos que está ayudando también eso, no sé. Sí, y fíjese que usted dijo algo tan cierto. El Padre nos permite hacer ciertas cosas, pero no todo. Y hay otros hermanos que desean nuestro bienestar y no nos van a lastimar físicamente ni espiritualmente, pero sí nos limitan. Y usted dijo algo tan importante. Así como hay
entidades acá en el plano terrenal, hay hermanos que están fuera de este plano, que quieren nuestro bienestar y que lastimaron o hirieron a alguien. No, simplemente desactivaron y desarticularon esos aparatos y quedaron inservibles. ¿Por qué? Ahí está la protección divina. O sea, no es cuestión de que uno se ciegue o se cierre o piense, es que porque Dios es... No, o sea, hay un elemento lógico que tiene un límite. O sea, por eso nuestros hermanos cuando se dedican al mal, creen ser autosuficientes para hacer lo que quieran, pero no, tienen un límite. Entonces lo que usted nos dijo, muchas gracias por compartirlo, ¿verdad? Porque así nos hace pensar de que no estamos solos y siempre estamos siendo protegidos. Pues yo creo que estamos siendo vigilados. Vigilados, eso. Exacto. Fíjese que últimamente ha habido muchos avistamientos, le llaman. Sí. Pero me llamó la atención que dijeron, vamos a pasar lo de Guatemala. Entonces ahí me quedé viendo, ¿va? En el volcán de fuego, fue el 27 de febrero, ahorita. Hace poco. Entonces creo que el volcán está sacando, ¿verdad?, de erupción. Sí. Y cabal se ve de donde salía un objeto así, una chibola así grande. Fíjese, sí, que también ya, tal vez como nosotros no ponemos atención, sí, pero aquí a todos lados, toda la América del Sur, México, Estados Unidos, han mandado videos de que están viendo, que estamos más vigilados ahorita, siento yo. Sí, de hecho, fíjese que nos damos cuenta que, obviamente, usted dijo algo importante para que podamos nosotros recordar. Nosotros no existimos en este universo solo el planeta Tierra. Hay otros planetas que tienen vida y hay otros planetas que nos están cuidando. Obviamente respetan nuestra línea de progreso, de esfuerzo, pero también nos ayudan en determinado momento para que nosotros como que reaccionemos y ya no cometamos más errores, ¿verdad? Pues entienda que vea ese programa. Sí, lo va a ver, muchas gracias, Amadita. Lo pasan pero siempre hablan de eso y pasan los videos. Mire, es como a las 7, como a las 7:30. 7:30. Es en TV Azteca, pero se llama El Mundo Mío, creo que se llama. Ok, voy a ver, 7:30 de lunes a viernes. Sí, de lunes de 7:30 a 8:30 es una hora, okay. Pero ellos siempre pasan todo. Videos de Ucrania, solo ahí lo he visto. Sí. Y yo me quedé pensando cuando vieron la fila de camiones y hasta iba un cohete y pasan y cabales vieron usted. Sí. Dice, porque solo dijeron que habían visto algo que venía y nadie, ¿quién iba a hacer? Sí. Entonces, de plano dice que hasta nos están ayudando los extraterrestres. No, la verdad, para mantener un equilibrio, porque, por ejemplo, trata la manera uno de estar en paz, y obviamente uno que es un país chiquitito que puede ir a pedir paz a esas potencias, pero hay otros que son mayores y que si realmente desean el bienestar, hacen la parte que les permiten hacer para evitar más destrozos y destrucción, ¿verdad? Sí. Pero muchas gracias. Vamos a finalizar agradeciéndole al Padre a través de esta oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios, que así sea.